Hoy con el doctor Gonzalo Soto Posada, en diálogo con los medievales, vamos a referirnos al libro recién editado por Universidad Pedagógica Nacional y Ediciones Paulinas. El libro del doctor Gonzalo se llama Filosofía Medieval. Lo que pretendemos en el programa de hoy es hacer un recorrido temático y conceptual acerca del libro y lo que el doctor Gonzalo pudo descubrir allí a través de su larga experiencia con el trato que ha tenido con la Edad Media. Doctor Gonzalo, bienvenido. Buenas tardes, Federico. Entonces empecemos. El libro yo creo que es uno de los libros que tiene la introducción más larga que podemos conocer. Son casi 300 páginas de introducción, donde tú has comentado que es como el aporte grueso al trabajo intelectual y literario que has hecho la Edad Media. Sí. Entonces, empecemos a tratar los contenidos de este prólogo, bastante novedoso, bastante explorado, bastante estudiado, y empecemos a pensar cómo es que tú relacionas, por ejemplo, el medieveo con los ilustrados, porque tú haces una serie de relaciones, los ilustrados, los románticos, los marxistas, Nietzsche, Bakhtin. Entonces, ¿por qué no empezamos a hablar la relación del medioevo con los ilustrados? Sí. A ver, como tú anotas, el texto, Filosofía Medieval, si se puede decir así, que tiene alguna novedad. Eso es muy difícil hoy, pues, en un mundo que está produciendo tantas cosas en términos de estudios de filosofía medieval, pero por lo menos aquellos estudios que sobre la filosofía medieval he podido yo manejar, si bien hacen alusiones a los ilustrados o a los marxistas, pues lo hacen más bien espontáneamente, sin ninguna profundidad del tema. Entonces lo que quise, y sobre todo manejando fuentes primarias de los ilustrados, de los románticos, de los marxistas, del mismo Nietzsche. De Nietzsche, de Bakhtin, de Foucault, de Humberto Eco, de la historia de las mentalidades, fue proponer algo que un poco yo he llamado como tras un nombre puede existir una multiplicidad de conceptos e interpretaciones. Entonces, el nombre Edad Media me suscitó a mí un mundo de vuelos hermenéuticos, un mundo de vuelos interpretativos, y dentro de esos vuelos interpretativos he manejado, o pude manejar con detalle, esos que tú acabas de mencionar. Un paréntesis, doctor. La idea entonces es que desde hoy, del siglo XXI, miremos la Edad Media no como una cosa ya perdida en el tiempo y en el espacio, sino que eso tiene conexión con nuestros tiempos de hoy. La idea es no dejar eso pues como un lugar de vejeces, sino que eso tiene sentido en nuestro presente. Eso es correcto, Federico, y un poco ahí también, bueno, uno de los textos o uno de los filósofos que también yo he trabajado en términos hermenéuticos es Hans-Georg Gadamer. Y de Gadamer aprendí que quien lee la tradición filosófica debe hacerlo con 3 sutilezas: la sutileza de intelección, la sutileza de explicación y la sutileza de aplicación. Y que a través de esas 3 sutilezas, las 2 primeras, entender y explicar, en una u otra forma, si se puede decir así, intentaban meterse en el mundo mental del que escribió determinado texto filosófico. Pero por la tercera, la de aplicación, era usted como lector en el aquí y ahora en que se encuentra, qué significa ese texto que uno está leyendo, para que no sea meramente un ejercicio arqueológico, un ejercicio, si se puede decir así, de vejeces, sino que esas vejeces puedan resonar en el aquí y ahora en que hace uno la lectura. Que los textos nos hablen en el presente y nos orienten de alguna manera. Orienten.
Obviamente que a veces es muy difícil hacer resonar un texto, todo texto, en el presente, pero a eso lo llamé yo, de alguna manera, conservar el pasado es también transformarlo. Dialogar con el pasado no es meramente repetirlo. Uno tiene que tomar distancia del pasado, pero para tomar distancia del pasado, uno tiene que conocer ese pasado. Pues bien, ese pasado que fue la Edad Media comenzó a resonar inmediatamente, pasó pues a través del Renacimiento, a través de los ilustrados, de los románticos, etcétera, etcétera, y ese rastreo por esas posibilidades hermenéuticas, tras un nombre múltiples conceptos, tras un nombre múltiples interpretaciones, era un poco para, entre comillas, hacer polisémico el nombre y el concepto, y si se puede decir así, eso no se va a lograr, imposibilitar que la Edad Media sea leída monosémicamente, como en un solo sentido, en una sola dirección. ¿Qué es lo que entiende el común de la gente? La Edad Oscura, la Edad Perdida, esa cosa como un túnel oscuro en donde no pasó nada, no ocurrió nada, no se pensó nada, y eso está muerto. Exacto, y por otra parte, no solo dijéramos eso, por ejemplo, uno lee cotidianamente en el periódico, y incluso en escritores, literatos colombianos, no los voy a mencionar, que cuando quieren descalificar a alguien o a alguno, o un escrito, lo tildan de medieval. Y en ese contexto que acabas de decir. Como si no hubiera pasado, como si no hubiera inteligencia y creatividad. Yo me pregunto, ¿y por qué no lo tildan de griego ilustrado? ¿O por qué no lo tildan de romántico? ¿O por qué no lo tildan de marxista? Sino que para descalificar el documento, la categoría que aflora inmediatamente, eso es medieval, usted todavía sigue instalado en la Edad Media. En la Edad Media. Retardatario como la Edad Media. Retardatario, retrógrado, oscuro, monosémico, pues si perdiera el sentido, en vez de volver en sí, volvería en no. Entonces, un poco para suscitar ese sentido de cómo la Edad Media sigue siendo una pregunta, como sigue siendo una pregunta. Validez. Claro, como sigue siendo una pregunta el mundo griego, a pesar de las interpretaciones de Jäger, por decir alguna cosa, o de Jean-Pierre Vernant, o de Paul Bain, o todo lo que se quiera, o de Foucault, un texto de Séneca sigue siendo tan abierto como cuando Séneca lo escribió. Entonces, lo mismo pretendí yo un poco con el mundo medieval. Uno pensaría que esto solo ocurre entre nosotros. No, en el mundo europeo y en otros, dijéramos, mundos culturales, el mundo medieval se lee muchas veces monosémicamente, y es una palabra que aflora precisamente para descalificar un proyecto, una obra, un documento literario, un documento incluso a las personas. O incluso a las personas. Hombre, usted es medieval, y con eso se le está diciendo, dijéramos, que usted es lo más insulso, lo más tonto, lo más torpe. Ese ejercicio polifónico, polisémico, no monosémico, no es para determinar de una vez por todas, ya la Edad Media con estas 8 interpretaciones quedó resuelta. Es para suscitar de nuevo la pregunta por el mundo medieval, por su devenir, por sus planteamientos, por sus códigos, por sus mediaciones simbólicas, como un texto siempre abierto, nunca acabado. Incluso yo me arriesgo a hacer al final de esa extensa e intensa introducción, que como has anotado cubre casi 300 páginas, me arriesgo a hacer también una propuesta personal para también, así como el romántico entendió la Edad Media de una manera, o Foucault la pudo entender de esta manera, o Nietzsche de esta otra manera, pues yo también pude hacer un ejercicio personal, fundado, dando razones, mostrando cómo el mundo medieval es ese momento histórico, por lo menos en la cultura occidental, en que la relación fe-razón, helenismo, cristianismo, filosofía, teología, fue el punto álgido que le dio, dijéramos, vitalidad a todas sus discusiones y producciones. Entonces también me arriesgo, dijéramos, a plantear esa tesis, que es tan discutible y que puede ser, dijéramos, desmochada, desplazada,
desgorzada, si se puede decir así, por algún otro lector, como yo pude tomar distancia del mundo ilustrado, como yo pude tomar distancia del mundo marxista, y en esas perspectivas me parece a mí que la Edad Media, lejos de ser, primera parte, monosémica, suscita inquietud. Por ser polisémica, sigue siendo abierta. Por ser polisémica, abierta y todavía suscitando inquietud, sigue en ese contexto siendo un pasado que no es una mera vejez o un mero vegestatorio, decimos, o vetustorio. Algo así. Doctor Soto, ya que usted trata el tema de fe y razón, encuentro en su texto de un escritor poco conocido, Orosio, en su texto Los 7 libros de historia contra los paganos. Dice así, comillas, hasta aquí ha llegado la inteligencia humana, reconocimiento de la existencia de un solo Dios, aunque con esfuerzo, pero cuando falla la razón, viene en su ayuda la fe. Y es que, si no tuviéramos fe, no lo entenderíamos completamente. Es el propio Dios de quien puedes oír, al propio Dios al que puedes creer, lo que de verdad quieres saber de él. Yo arriesgo un poquito, creo que aquí encontramos lo que tú dices sobre fe y razón. Hasta aquí ha llegado la inteligencia humana, ¿cierto? Sí. Aunque con esfuerzo, porque cuando falla la razón, viene en su ayuda la fe. Orosio, recordemos, es un discípulo de Agustín. Si Agustín muere en el año 430, entonces Orosio escribe ese texto que tú has anotado, los 7 libros sobre la historia contra los paganos, por sugerencia del mismo Agustín y un poco como complemento a lo que Agustín había escrito en La Ciudad de Dios. Agustín escribe La Ciudad de Dios entre el 413 y el 426, y como hablábamos tal vez en un programa anterior, ya hicimos un pequeño análisis de los 22 libros que componen La Ciudad de Dios. Pues bien, Orosio en estos libros lleva, dijéramos, entre comillas, hasta sus últimas consecuencias, eso que Agustín había esbozado en La Ciudad de Dios. Pues bien, lo que tú acabas de leer me parece muy significativo de eso que yo me atrevía a plantear, de cómo el mundo medieval siempre debate el problema de la fe y la razón. Es claro que en el debate sobre la fe y la razón tampoco hay una sola posición en el mundo medieval. No es lo mismo lo que piensa Orosio en el siglo V, que lo acaban muy bien de resumir, la fe y la razón deben darse la mano. Cuando dijéramos de alguna manera la razón se queda opaca, se queda, si se puede decir así, incompleta, es muy bueno que solicite la luz de la revelación, y en ese contexto, en ese diálogo, en esa cópula entre fe y razón, la humanidad puede adquirir determinada manera de habitar el mundo con relativa y tal vez segura certeza. Y cierto equilibrio. No se trata de irnos por un materialismo descreído, por decirlo, o un fanatismo religioso por el otro. Es como buscar el equilibrio entre el aquí, el ahora y el allá. Correcto, y Orosio es una de las perspectivas para efectos del problema. Otros plantearon la ruptura. La fe y la razón nada tienen que decirse, por lo mismo deje a cada una autónomamente operando. Otros, por ejemplo, hablaron de la tesis llamada de la doble verdad. Lo que es verdad en filosofía puede no serlo en la revelación, y lo que es verdad en la revelación no puede serlo en la ciencia. Entonces, incluso hasta en el mundo medieval tampoco hubo una sola tesis respecto a ese diálogo. En el texto de Orosio hallamos una posibilidad de responder esa pregunta, entre múltiples otras. Lo que nos dice la posibilidad, lo que tú dices, la posibilidad abierta del medioveo, porque eso no son posiciones ni radicales ni únicas. Así. Había una dialéctica, había una discusión. Había discusión, entonces, a ese paradigma de Agustín, de poner en diálogo la fe y la razón, de cómo de alguna manera yo puedo hacer inteligible la creencia gracias al uso de conceptos filosóficos, pero en ese hacer inteligible la creencia llega un momento en que la razón tiene que decir estoy limitada, soy opaca. En esas limitaciones y en esas opacidades prácticamente no encuentro todavía un puerto seguro por donde asentar mi navegación.
pues reciba la luz de la revelación, para que la razón, desde esa luz de la revelación y desde lo que desde la razón ha hecho para hacer inteligible la revelación, encuentre un puntico, un puerto a donde llegar con certeza. Pero otros no dijeron eso. Doctor Ese Gonzalo, siempre fue un punto abierto. y bueno, y eso nos da oportunidad para volver a los ilustrados. Los ilustrados son los que hacen o tratan de hacer esa ruptura radical entre la fe y la razón, Total. que es por donde empieza el libro tuyo. A ver, entonces hablemos un poquito de la relación de los ilustrados con el mundo medieval. A ver, en síntesis, para reducirlo a su mínima expresión, los ilustrados tienen frente al mundo medieval 3 grandes tesis. La primera la encontramos en el gran historiador de las ideas filosóficas, ilustrada, si se puede decir así, una manera ilustrada de ver la historia de las ideas filosóficas, que es un alemán, el profesor Brucker. El profesor Brucker acuña esa expresión: la Edad Media y su filosofía es estercolero, excrementos fétidos, heces y suciedades. Incluso él todavía maneja el latín, porque a pesar de, entre comillas, haber sido desmontada la Edad Media, el latín siguió operándose como lenguaje para efectos de la ciencia prácticamente hasta el siglo XIX. Recordemos que Newton escribe sus Principia Mathematica en latín, recordemos que las meditaciones metafísicas de Descartes se escriben en latín, recordemos que Leibniz todavía emplea el latín, a pesar, obviamente, que las lenguas, entre comillas, vulgares, ya también habían alzado su vuelo para efectos de la literatura, la ciencia y la filosofía. El discurso del método está escrito, por ejemplo, en francés, la crítica de la razón pura en alemán, pero Kant, por ejemplo, expresa el lema de la Ilustración en una expresión latina: aude sapere, arriérgate a conocer, a pensar por ti mismo. Y alcanza la mayoría de edad. Entonces, el esterquilinium fetida excrementa ex squalor, esterquilinium es estercolero, fétida excrementa es excrementos fétidos, squalor es suciedad, heces. A eso hay que detergere, meterle detergente, y esa es la Ilustración. La Ilustración es el detergente que limpió todas esas suciedades, todos esos estercoleros, todos esos excrementos fétidos, para efectos de, afortunadamente, salir de la oscuridad medieval. Esa es la primera gran tesis de los ilustrados. Y es lo que tú anotabas ahora. Cuando uno le quiere decir a una persona que escribió necedades, que escribió tonterías, que todo lo que dice es eso, mero estercolero, pues le dice: usted es medieval. Claro, lo está. Usted es medieval. Eso que usted está escribiendo es pura necedad. Entonces le dice, no que es necedad, sino qué medieval es usted. Sí. Bueno, segunda tesis, la ruptura fe-razón. Eso no quiere decir que los ilustrados no sean creyentes. Descartes era cristiano, Kant era cristiano, y además de cristiano, pietista. Y practicante. Spinoza, incluso independiente de si es ilustrado o no, era de tradición judaica. Hume, Locke son creyentes. Entonces eso no quiere decir que la Ilustración, una de las versiones de la Ilustración puede ser la de la enciclopedia francesa de Diderot, Condorcet, que hacen una opción radicalmente agnóstica y, como tú has dicho, radicalmente materialista, y por lo tanto ahí ni siquiera cabe Dios para efectos de entender el mundo. Entonces, la segunda tesis es que la Ilustración rompe con el paradigma medieval para efectos de pensar la ciencia, de pensar la vida, de pensar la filosofía, de pensar la actividad del intelectual, y esa ruptura es precisamente, como dirá Kant, que es ser ilustrado, es pasar de la minoría de edad a la mayoría de edad. ¿Qué es la minoría de edad? Cuando tú todavía piensas a través de otro, en este caso, por ejemplo, la revelación. Claro. ¿Qué es la mayoría de edad? Cuando tú comienzas a pensar por ti mismo, te arriesgas a pensar por ti mismo y ejerces esa autonomía de la razón en un uso público de la razón, y no en un uso, llamémoslo así, de diálogo entre la fe y la razón. Entonces es claro que el mundo ilustrado opta por otra manera de hacer filosofía, de hacer ciencia, rompiendo con el paradigma
medieval. Yo siempre lo expreso un poco con una metáfora que aprendí leyendo alguna vez todo lo del proceso a Galileo, todo lo del proceso a Galileo. La Biblia nos enseña cómo se va al cielo, no cómo va el cielo. Dejémosle eso a la ciencia. Claro, dejémosle eso a la ciencia. Entonces, en ese contexto, la ruptura fe-razón es un paradigma ilustrado. Y la tercera, dijéramos, idea de la ilustración sobre el mundo medieval, además de las dos anteriores, necedad y fuera de eso, romper con el problema de la relación fe-razón, es propiciar lo que después ustedes y yo hemos llamado los derechos del hombre, la libertad de pensamiento, la libertad de creencia, y por lo tanto terminar con ese eslogan que a ellos les parecía terrible porque atentaba contra la libertad de pensamiento, de creencia, la tolerancia, la convivencia, la solidaridad, el ejercicio de las múltiples libertades. Así termina, por ejemplo, el contrato social de Rousseau, eso de fuera de la iglesia, no hay salvación, hay que acabarlo. ¿Por qué hay que acabarlo? Porque eso es intolerante, eso viola los derechos humanos. Al violar los derechos humanos no permite las libertades y no permite la autonomía del sujeto para efectos de pensar, de desarrollar sus posibilidades investigativas, docentes, artísticas, y por lo tanto, frente al fuera de la iglesia no hay salvación, hay que hacer posible, no el fuera, sino que todos quepamos en todas las culturas, porque precisamente no vamos a decir eso y solo eso, fuera del cristianismo no hay salvación. Si habían vivido unas experiencias muy dolorosas, las guerras de religión. Eso, Gonzalo, perdón, yo lo interrumpo, yo quería llegar a eso. De todas maneras, los ilustrados no eran gratuitos para mostrar ese desprecio. Tenía que haber antecedentes muy claros. Hay un personaje para mí que es muy extraño, que afortunadamente ya se editaron las obras completas de Aquí, en una edición muy linda entre el Estado francés y el Estado español, que son Memorias de Ultratumba, de Chateaubriand, que hace una buena relación entre el cambio de cómo fue aquella transición entre lo que podemos llamar Edad Media y lo que podemos llamar Ilustración. Y Chateaubriand trata de mediar y de ser equilibrado, diciendo un creyente y un practicante y un políticamente por la regencia, y trata de mostrar que eso no era, que la iglesia no era tan santa, por decirlo, y que había cometido excesos, pero que la Ilustración no era tampoco tan pura, claro, y que no tenía inconvenientes. Entonces, en ese sentido es que yo quiero expresarme. Ser justos, mediar, que unos no eran tan malos y otros no eran tan buenos, porque esa es la idea que se tiene hoy en día. Sí. Yo creo, aunque Chateaubriand de alguna manera podríamos inscribirlo ya en una manera romántica de ver el medioevo. Atalá y René, que son sus obras, Atalá y René. Y está el genio del cristianismo. Está el genio del cristianismo, entre otras cosas muy leído entre nosotros con Lamartine y Víctor Hugo en el siglo XIX para efectos, por ejemplo, de los liberales radicales, llamados Gólgotas, claro, que pensaban que Jesús era un revolucionario, claro, y que como revolucionario y líder social el evangelio era una opción por los aplastados de la cultura, y que por lo tanto el partido liberal, leyendo a Chateaubriand, leyendo a Lamartine, leyendo a Víctor Hugo, leyendo a Walter Scott, etcétera, etcétera. Bueno, después hablaríamos un poco de la visión romántica, pero yo creo que Chateaubriand tiene, dijéramos, la ventaja que reconoce que obviamente en la Edad Media hubo luces y sombras, pero que también la Ilustración ha creado luces y ha creado sombras. Recordemos también ese bello, entre comillas, eslogan: oh libertad, cuántos crímenes hemos hecho en tu nombre; oh fe, cuántos crímenes hemos hecho en tu nombre. Entonces toda época no es maniqueamente blanco y negro o blanco y negro. En toda época hay luces, hay grises, sombras, hay grises, hay verdes, hay rojos, hay azules, y esa polifonía también de las edades es lo que hace
que también tras un nombre como ilustración se encuentren también muchas posibilidades hermenéuticas. Usted y yo hoy estamos ya, entre comillas, un poco, si no hartos, sí muy cansados, que nos hablen del progreso, que nos hablen de las libertades, que nos hablen de la libertad, la igualdad, la fraternidad, los derechos del hombre, y esos metarrelatos de alguna manera ya nos tienen también toteados, porque en nombre de esos metarrelatos ya no vamos ni creyendo. Ya no vamos ni creyendo. Y en nombre de los derechos humanos, vea todas las barbaridades que hemos cometido, etcétera, etcétera. Entonces, también la ilustración no es monosémica, uno puede leerla de múltiples maneras. Y en ese contexto no es que la ilustración se haya agotado, yo creo que ningún ideal cultural se haya agotado, como el ideal cultural del medioevo de fe y razón tampoco se ha agotado. Pero esas eran las tres grandes ideas del ilustrado. El medieval, o mejor, el medioevo es excrementos. A eso hay que meterle detergentes, hay que romper el diálogo fe-razón y hay que proclamar desde los derechos humanos, fuera de la iglesia no hay salvación. Pero también al ilustrado uno le podría decir, ¿y a qué nos ha llevado el fuera de la iglesia no hay salvación? Fuera del liberalismo no hay salvación. Sí, podríamos hacer preguntas hoy más actuales como, bueno, ¿qué está pasando con el medio ambiente? ¿Qué está pasando con la vida laboral? ¿Qué está pasando con la relación de parejas? Y guardando pues proporción entre las distancias, esa es la discusión que se habla hoy entre modernos y posmodernos. Claro. De todas maneras, las rupturas no son tan radicales como pretenden algunos posmodernos, que la modernidad acabó y que ya no hay nada que leer en ella. Sí, en ese contexto yo creo que ninguna tesis envejece. Y eso también lo aprendí de Gadamer. Aquellas tesis que parece que la historia ha abandonado ya en filosofía, ya en el hacer literario, ya en el hacer artístico, de pronto vuelven a aflorar. Y aquellas tesis que estaban aflorando como punto de referencia, ¡pum!, se pierden. Y eso es común en la filosofía. Sí. Eso es muy común en la filosofía. Doctor Soto, ilustrados. Ya más o menos estamos ilustrados acerca de los ilustrados. Los ilustrados. Entonces, ¿por qué no pasamos un poquito a lo romántico, ya que habíamos mencionado Memorias de ultratumba, y vamos hacia los románticos? Bueno, los románticos, frente, dijéramos, a esta visión ilustrada, van a plantear que el medioevo es fascinante, que el medioevo es entusiasmante, que el medioevo es provocante, que el medioevo es inquietante. Lo rescatan de alguna manera. Lo rescatan, y en cierta manera, por decirlo de alguna manera, si la ilustración creó la leyenda negra, la romántica es la leyenda, entre comillas, dorada, de la misma manera, áurea, de la misma manera que para la conquista y la colonia de América ha habido también la leyenda negra y la leyenda dorada. Que salieron cuando aquello los 500 años. Exacto. De eso más o menos volvieron a aparecer ahora en el 1992. Lo cierto del caso es que los románticos, vía Herder, o vía Chateaubriand, o vía Lamartine, o vía Víctor Hugo, o vía Walter Scott, o vía la novela gótica, por ejemplo, El Castillo de Otranto, y hablábamos que el último fruto de la novela gótica es Frankenstein. ¿Qué hacen los románticos? Dicen, la historia no la guía la razón. La historia también está guiada por el azar. La historia también está guiada por la providencia. La historia también está guiada por lo que los ilustrados de alguna manera quisieron tildar de negar. La historia también está guiada por el mito, también está guiada por lo religioso, también está guiada por la experiencia de lo sacro, también está guiada por la presencia de los dioses. Y la estética y la emoción. Por la estética, por la emoción, por el sentimiento. En ese contexto, al lado del logos también está el patos, y dentro de las manifestaciones del patos, las emociones, los sentimientos, la experiencia mística, la experiencia sacral es muy significativa. Por eso Víctor Hugo, en El jorobado de Nuestra Señora de París, que en realidad el protagonista más que el jorobado Quasimodo y el canónigo de la catedral, no recuerdo el nombre, y la gitana,
pues es Nuestra Señora de París como catedral viva, en la cual en una u otra forma de Víctor Hugo, lo más fascinante de la producción casi europea, o por lo menos francesa. Entonces, en ese sentido, Víctor Hugo se queja cómo a la catedral de Nuestra Señora de París, hasta los canónigos le han hecho mal, es decir, la misma cristiandad le ha hecho mal, pero también le ha hecho mal los ilustrados. Recordemos que los ilustrados a todas las estatuas que había en el pórtico de Nuestra Señora de París, las tumbaron, y después Viollet-le-Duc, un gran arquitecto francés, pues la reconstruyó, y reconstruyó muchas otras cosas que los ilustrados en esos, dijéramos, momentos también muy tocados por el pathos y no por el logos, destruyeron. Entonces, ¿cuál era la cosa de los ilustrados? Eso que está ahí en la catedral de Nuestra Señora de París, o son reyes o son sacerdotes, y como el lema de la Ilustración era ahorquemos al último rey con las tripas del último sacerdote, entonces bajaron todo eso, pero bajaron quiere decir destruyeron. Sí. Viollet-le-Duc, el gran arquitecto, un poco ya, no solo por perspectiva romántica, sino con sentido histórico, emprendió la reconstrucción de Nuestra Señora de París, y esas estatuas que vemos hoy en el templo, pues en los pórticos, pues son reconstruidas. Entonces, Víctor Hugo dice, el tiempo también ha creado sus grietas en la catedral, pero también las grietas las han creado los canónigos, o sea, los mismos cristianos, pero también las grietas los han creado revolucionarios de todo tipo, que piensan que ese monstruo que es Nuestra Señora de París, y que representa los dos grandes enemigos, o representaba los dos grandes enemigos de la Ilustración, el feudalismo y el cristianismo, debería ser totalmente aniquilada, como hicieron con Cluny. Del monasterio de Cluny no queda absolutamente nada. Los revolucionarios franceses lo aplastaron. El Paráclito de Abelardo y Eloísa, a pesar que Abelardo y Eloísa eran para los ilustrados librepensadores, todo lo que se quiera, lo destruyeron, y solo rescataron la tumba de Abelardo y Eloísa y la trasladaron a Le Père-Lachaise, en donde están ahora sepultados. Entonces, el romántico reacciona frente a esos todo excesos eso, de la Ilustración. frente a esos excesos. Eso es lo que uno encuentra en Memorias de Ultratumba. Esos excesos, hay unas escenas que pasan con cabezas pegadas de lanza, y el pobre Chateaubriand ahí desde una ventana, y él no entiende qué es esto, hasta dónde vamos a llegar a esta locura, esos excesos. Y el romántico trata de equilibrar estos excesos, darle otra orientación o atenuarlo. Sí, y en segundo lugar, no es que el romántico pues tampoco sea tan ciego para decir que la Edad Media solo y nada más es luces, y que la Ilustración solo y nada más es sombras. Ahora lo dijiste muy correctamente, en Chateaubriand, en una u otra forma, se trata de poner como en equilibrio tanto lo que es luz como lo que es sombra. Pero eso sí, lo que Chateaubriand sostiene, como todo romántico, es que no se puede desconocer el papel del pathos y de lo religioso en las culturas, que por lo tanto pensar que lo religioso es tonto, estúpido, precientífico, acientífico, ignorancia total, superstición, etcétera, etcétera, pues tampoco. La religión, la experiencia sacral, el habitar poéticamente el mundo, el habitar con veneración el mundo, el retorno de los dioses, la posibilidad del culto, no solo a la naturaleza, sino a lo divino y al otro, esos son experiencias a los que la humanidad no puede renunciar. Herder dice una expresión muy bonita: la historia siempre es monte, pero también valle. Entonces, como que sube y baja, sube. Una montaña rusa. Es como una montaña rusa. Entonces, no desconozcamos la presencia de lo divino en las culturas. Eso es lo que tal vez ellos aprenden del mundo medieval, la experiencia de lo divino. Recuerden que el otro gran romántico es Novalis, claro, por parte de Alemania, y que Novalis incluso casi que le va a proponer para restaurar Alemania, que de alguna manera con el proceso ilustrado pues había
comenzado a destronar el cristianismo, a destronar la presencia, dijéramos, de lo religioso. Incluso Novalis todavía piensa en el papado como unificador de Europa. Novalis todavía piensa en el cristianismo como una fuerza histórica que le puede dar sentido a todo eso que está sucediendo, gracias a los ilustrados en el caso de Alemania. Entonces todavía, incluso Novalis, como buen romántico, piensa hasta en una institución como el papado, como aquello que es lo único que le puede dar unidad a Europa en medio de todas esas contiendas que se han desatado del siglo XIX. Entonces, obviamente, uno no puede, pues no tiene que compartir estas tesis, pero es lo que decíamos ahora, es otra manera de ver eso, es la polisemia. Yendo un poquito más adelante, doctor Soto, entramos al marxismo, que es una reacción al romanticismo, y ya no se es tan benévolo con la Edad Media, pero yo personalmente creo que el marxismo, en cuanto a la mentalidad de la Edad Media, fue torpe. Cuéntenos usted cómo es la relación del marxismo frente a la Edad Media. A ver, yo valoro mucho, claro, lo que pasa es que hoy, entre comillas, con la caída del socialismo real, que fue pues todo eso que vimos de Rusia se nos fue al tarro, las ilusiones de Yugoslavia se nos fue al tarro, las ilusiones de muchas generaciones se nos fueron al tarro. Los partidos comunistas iban a construir el evangelio socialista. Yo de alguna manera pienso que, entre comillas, el socialismo real, es decir, el de los partidos comunistas, puede, y de hecho fácticamente, pues ahora vemos que hizo aguas. Sin embargo, lo que yo llamo el socialismo en términos conceptuales, por ejemplo, para efectos del materialismo histórico, creo que sí nos han ayudado a interpretar la historia y la Edad Media gracias a una cosa: si usted hace estudios históricos, no puede desconocer la materialidad de la producción. Ahora, que eso sea determinante, que es la tesis que uno le puede discutir al marxismo, ya no le quita, es decir, todo historiador, en la línea que quiera, no puede prescindir de la materialidad de la producción. De las relaciones económicas, de las relaciones económicas, es decir, de los mercados. De los mercados, eso está ahí. Entonces yo creo, independiente del fracaso del socialismo real, bueno, entre comillas, fracaso en este momento, el socialismo, entre comillas, que piensa la historia desde la materialidad de la producción, incluso dice que es lo determinante. Lo cierto del caso es que la materialidad de la producción condiciona el devenir histórico. Condiciones de vida inclusive de los pueblos, eso no se puede negar. Y eso no se puede negar. Y eso sucedió en la Edad Media. Y eso sucedió en la Edad Media. Entonces, gracias al marxismo, no es que no se hubieran hecho estudios sobre el feudalismo. Voltaire había estudiado el feudalismo, los mismos ilustrados, pues tanto lo habían estudiado que lanzaban ese grito que ya anunciamos ahora: ahorquemos al último rey con las tripas del último sacerdote, etcétera, etcétera. Entonces, pero el marxismo, dijéramos, al insistir en la materialidad de la producción, va perfectamente en cuadra del medioevo como en un lío. ¿Qué es eso del feudalismo en tanto materialidad de la producción? En términos de producción. En términos de producción. Entonces va a descubrir las relaciones de servidumbre, va a descubrir dijéramos, todo lo de las tenencias, dijéramos, a profundizar en las relaciones de servidumbre, va a profundizar en las tenencias y las corveas. ¿Qué es una tenencia? Es una parcela de tierra propiedad de un señor feudal que se hace rentable gracias al trabajo de los siervos. Ese trabajo de los siervos, la corvea, el servicio obligatorio, es entonces lo que hace rentable la tierra. Los siervos no son propietarios de la tierra, pero con su trabajo la hacen rentable para el señor feudal, que si bien es propietario de las tierras, no las trabaja, él se dedica a la guerra o se dedica a la oración, en el caso del terrateniente, dijéramos, eclesiástico, pero los siervos, los laboradores, hacen, dijéramos, rentable el trabajo de la tierra. Yo creo que esa adquisición del marxismo
de ver en la materialidad de la producción y en el caso de la Edad Media, ver en el feudalismo, como dijéramos, materialidad de la producción, unas implicaciones sociales, económicas, políticas y culturales que están en una u otra forma en juego por la servidumbre, por la tenencia, por la corvea, por la fragmentación política del poder. Cada señor es amo absoluto en su respectivo feudo, el rey manda pero nadie le obedece. Entonces el marxismo también nos hizo ver cómo al interior de la misma, dijéramos, del mismo estamento social hubo enfrentamientos entre la nobleza y la realeza, como la guerra siempre fue, dijéramos, una posibilidad para que esa materialidad de la producción llamada la tenencia y la corvea y las tierras en términos de una economía agrícola, pues floreciera, es decir, la guerra aumenta los dominios, la guerra expande los territorios, lo que llamaríamos en términos económicos los medios de producción, una apropiación de los medios de producción, donde también los campesinos desposeídos se levantan. Claro, eso existe. Y por ejemplo, Engels insiste mucho en las guerras campesinas para efectos de analizar el feudalismo. En ese contexto yo creo que el aporte del marxismo desde la materialidad de la producción es como esta tríada. Primero, la Edad Media se identifica en un modo de producción, el feudalismo. Dentro de ese modo de producción hay unas relaciones de producción, la servidumbre montada sobre la relación tenencia-corvea. Y tercero, para que esas relaciones de producción y esa, dijéramos, manera de producir, que es el feudalismo, se haga rentable, hay unos medios de producción y hay unas fuerzas productivas. Los medios de producción se reducen a la tierra como el medio de producción fundamental. Y las fuerzas productivas son los siervos que con su trabajo hacen rentable ese medio de producción que es la tierra, para que el señor feudal expanda sus dominios con la guerra, pero sin trabajar la tierra, haga rentable a través de esa fuerza productiva ese medio de producción que es la tierra. El siervo es la gran fuerza de producción del feudalismo. Yo creo que esa tríada yo ya no la abandonaría para efectos de acercarme a la Edad Media, ya será un punto de referencia. Uno tiene que hablar del siervo, uno tiene que hablar de la corvea, uno tiene que hablar de los dominios señoriales, uno tiene que hablar de la propiedad y el sentido. Y detrás de eso se esconde toda una legislación, todas unas leyes, todas unas normas, porque la economía también se sustenta en el derecho. Claro. Por ahí puede uno hacer un análisis. Y en ese contexto, independiente de que haya fracasado el socialismo real, yo creo que la materialidad de la producción ya no podemos abandonarla para efectos de pensar la historia y el mundo medieval. Que sea la determinante, yo lo discuto, pero es condicionante de nuestra vida en esta tierra. Pues hasta tal punto, yo a veces pongo un ejemplo. Habla los periódicos, abra ahora el periódico de nosotros, que aparece que la inflación subió, que el dólar bajó, que nos están haciendo lavados de yo no sé qué, que las acciones, que las empresas... Claro, que las exciesas, que hubo un levantamiento en yo no sé qué parte, que la globalización y el TLC hay que discutirlo. ¿Qué es eso? Materialidad de la producción. Entonces nosotros nos levantamos, dijéramos, ahorcadas o más que ahorcadas, de entrada abrimos la prensa y nos encontramos con lo que Marx había dicho. La materialidad de la producción, bueno, no digamos determinante, es condición necesaria para estudiar la historia. Entonces yo creo que ahí el marxismo ha aportado muy significativamente en la comprensión del mundo medieval y obviamente en el quehacer del historiador. Lo que yo discuto con el marxismo es hasta qué punto solo y nada más la materialidad de la producción determina absolutamente todo. Yo creo que incluso el azar, como dirían los románticos, incluso la libertad y el juego con la estructura, pues el juego individuo en términos de libertad, de estructura en términos de totalidad, eso es muy dinámico, eso es dialéctico. Uno no puede decir hasta aquí llegó la estructura y aquí comenzó la
libertad, eso es un juego de fuerzas que incluso pues hoy hemos también desde otra perspectiva pensado de cómo el poder no es central, cómo el poder no es estructural, cómo el poder está difundido incluso más desde el abajo hacia el arriba que desde el arriba hacia el abajo, etcétera, etcétera. Pero lo que yo sí quiero resaltar es que del marxismo aprendí yo una cosa. Quiere hacer historia del mundo medieval, estudie la materialidad de la producción. Eso obviamente no me convierte a mí, entre comillas, en un historiador económico, pero sí me está diciendo que estudiar lo económico forma parte ya del mapa conceptual de cualquier momento histórico. Doctor Gonzalo, pero la verdad es que unos textos de la economía de la Edad Media son poquito. Agustín, por ejemplo, yo creo que nombra muy poquito los problemas económicos. En realidad el pensamiento de la Edad Media no se preocupa mucho por sistematizar los fenómenos económicos, ¿o sí? Sí se preocupa, lo que pasa es que como no es el punto de referencia para interpretar la historia... Y hay textos al respecto. Y hay textos al respecto. Pues por poner alguna cosa, el de sobre el régimen de los príncipes de Santo Tomás, otro lo denominan de reino, en todo caso fue dedicado a un rey de Creta. No sabemos exactamente quién fue. Ahí San Agustín se preocupa mucho, por ejemplo, de qué sentido tiene la economía en una ciudad o cómo entender desde Aristóteles el valor de uso y el valor de cambio, cómo entender la usura, cómo entender el lucro, cómo entender el dinero. O sea, ya el mismo Aristóteles en la política le había dedicado, y Marx lo reconoce. Marx era un lector empedernido de Aristóteles y sabía perfectamente griego. Entonces Marx reconoce como quien puso en circulación casi que en la dinámica occidental el problema de lo crematístico en las ciudades, pues fue la política de Aristóteles. Agustín se preocupa también del valor en términos económicos. Lo que pasa es que, claro, todo queda supeditado al otro gran problema que a ellos les fascina: cómo entrar la relación económica en el problema fe-razón. Claro. Las discusiones sobre la pobreza, las discusiones sobre la riqueza, las discusiones sobre la usura, la codicia. Ahora, lo cierto del caso es que, sin ser marxistas, Santo Tomás de Aquino ya reconocía una cosa: ¿en qué se funde el capital y la acumulación del capital? En el lucro. Pues él lo llamaba avaricia. Avaricia. Él lo llamaba avaricia. Hoy, usted y yo sabemos que el capital, si no es por el lucro y la avaricia, no existe, no hay ganancia. No hay ganancia, no hay ganancia. Doctor Soto, hay una expresión muy curiosa que usted acaba de decir y que le recordemos a los que nos escuchan. Es la relación que usted acaba de decir, digamos, de la economía y las ciudades, porque es que nosotros pensamos que las ciudades son un asunto de ahora y que las ciudades en la Edad Media no se entienden, o las imagina uno como pueblos miserables, pero a usted ha dado una expresión muy curiosa: la relación de la economía y las ciudades en la Edad Media. Claro, incluso hay un texto bellísimo del profesor Pirén que se llama precisamente así, Las ciudades medievales, y que es un pequeño resumen de ese gran texto, todavía clásico. No es marxista, porque él discute, a pesar de ser un estudio, el texto se llama Historia Económica y Social de la Edad Media, ya va como en la 52ª edición, es decir, el Fondo de Cultura Económica lo ha publicado ya N veces porque es un texto clásico. No es marxista porque él no piensa que lo económico determine la historia, pero sí piensa que lo económico condiciona el devenir histórico. Y por lo mismo hace una excelente puesta en escena de las ciudades medievales. Sí, uno también tiene un poco la idea de el mundo medieval miserable, el mundo medieval... Son ranchos de paja, quemando las películas. Y puede ser que esa sea una faceta que uno podía ver en el mundo medieval, pero también está el comercio, también están las rutas comerciales, también está la relación Oriente y Occidente, Norte-Sur, el paso de San Gotardo por Suiza, ya era la posibilidad para pasar los Alpes con lujo de detalles y poner en relación el norte con el sur. La Liga Hanseática alemana
fue un emporio económico, político, social y obviamente cultural de ese juego de actividades. Se organiza. Claro, con todas las limitaciones, claro, que, por ejemplo, no, pues yo no voy a decir que los caminos medievales sean como los ferrocarriles de hoy. Yo no voy a decir que los carruajes medievales sean como nuestros automóviles o nuestros aviones, pero ellos pensaron en caminos, ellos pensaron en medios de transporte y de comunicación, ellos pensaron en el problema del cheque para efectos de la seguridad, entonces inventaron eso que hoy llamamos cheque. Ellos pensaron en los bancos para efectos de usted ir a una ciudad, hacer la transacción y no tener que pagar en efectivo, sino que allá dejaba, entre comillas, una deuda, lo que nosotros podríamos llamar hoy un crédito, y entonces así se hacía efectiva la transición y él podía pagar en el banco de la ciudad a donde llegaba la mercancía, etcétera, etcétera. Todo eso lo pensó el mundo medieval, y si uno lee el de monarquía, no se dice así, en latín no se puede agudizar las palabras de monarquía. Lo que pasa es que nosotros tenemos la aguda y el paisa, entonces siempre se me mete el de monarquía. Dante en el de monarquía piensa mucho el problema económico, porque es que el problema económico es un dolor de cabeza para todas las personas y para todo, claro. Desde que uno no resuelva la materialidad, la espiritualidad es un poquito de hacer la trascendencia. Incluso San Agustín y Santo Tomás dirían eso, como con Aristóteles. Hasta para practicar la virtud se necesita un mínimo de virtud, de capital, pues de bienes materiales. Para practicar la virtud se necesita un mínimo de confort material. Esa tesis es de Tomás, esa tesis es de Aristóteles, y esa tesis, entre comillas, ustedes y yo la hemos vivido desde la ética protestante. Claro. Si no gano en la materialidad del negocio, con seguridad allí hay un signo visible de que estoy condenado. Bueno, doctor Gonzalo, ya es hora de ir cerrando nuestro programa. Le agradecemos su participación y esperemos que los que hayan escuchado hayan disfrutado este programa como lo disfruto yo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias.